Esta es una presentación sobre el nuevo programa de derechos de alquiler de Glendale, que establece derechos y responsabilidades nuevas entre los arrendadores e inquilinos en la ciudad. El 12 de febrero, el Ayuntamiento de Glendale adoptó la ordenanza número 5922, también conocida como el Programa de Derechos de Alquiler. El programa se estableció para brindar estabilidad y mitigar el impacto del desplazamiento causado por los altos aumentos de renta en Glendale. El programa de derechos de alquiler consiste de 3 componentes: actualizaciones del programa existente de desalojo por causa justa, las adiciones de un programa de derecho de contrato de arrendamiento y un programa de asistencia para la reubicación. La ciudad de Glendale estableció por primera vez el programa de desalojo por causa justa en 2002. El programa de desalojo por causa justa aborda 12 razones legales para el desalojo y otras cuestiones relacionadas con la terminación de la tenencia. Los siguientes casos son excepciones al programa de desalojo por causa justa: parcelas que tienen 2 o menos unidades de vivienda, unidades de vivienda de accesoría, casas unifamiliares, condominios y adosados, habitaciones o alojamientos que se alquilan por un periodo de menos de 30 días, viviendas de sección 8 u otras unidades subsidiadas por el gobierno, otras circunstancias limitadas. Bajo el desalojo por causa justa, los inquilinos son elegibles para asistencia de reubicación en ciertas circunstancias. Esto no debe confundirse con la nueva asistencia para la reubicación de derechos de alquiler. Bajo causa justa, los inquilinos pueden buscar la asistencia de reubicación si son desalojados por las siguientes razones: la propiedad se retira permanentemente del mercado de viviendas de alquiler o requiere su desalojo para demolición. La unidad requiere su desalojo para una rehabilitación mayor. El arrendador desaloja al inquilino para la ocupación por parte de su familia. Cuando el arrendador desaloja para cumplir con la orden de desalojo de una agencia gubernamental o debido a la conversión de un condominio o para uso comercial de la propiedad. El cálculo de reubicación para un desalojo por causa justa es 2 veces la renta justa de mercado actual, o FMR, para una unidad de alquiler de un tamaño determinado, más $1,000. Por ejemplo, si un inquilino que vive en una unidad de un dormitorio es desalojado bajo ciertas condiciones, el dueño debe pagar una reubicación igual a 2 veces la FMR más $1,000. La FMR para una unidad de una habitación es de $1,384, una cantidad establecida anualmente por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos. En nuestro ejemplo, el propietario le debe al inquilino $3,768 en asistencia para su reubicación. En febrero del 2019, se actualizó la ordenanza de desalojo por causa justa. La actualización eliminó la disposición que permitía a los propietarios estar exentos de la ordenanza al ofrecer un contrato de arrendamiento de un año. La actualización agregó un requisito nuevo que pide mejor documentación para los proyectos de mejora del capital y demolición. Una de las nuevas secciones del programa de derechos de alquiler es el derecho a un contrato de arrendamiento. Con el derecho de contrato de arrendamiento, un arrendador debe ofrecer un contrato de arrendamiento con un plazo mínimo de 1 año a todos los posibles inquilinos, así como a los inquilinos actuales cuyas rentas el arrendador desea aumentar. Un inquilino puede aceptar o rechazar el contrato de arrendamiento de 1 año. Si un inquilino rechaza una oferta de contrato de arrendamiento de 1 año, el inquilino y el arrendador pueden comenzar o continuar con un contrato de mes a mes u otro tipo de contrato. Si el aumento de la renta es más que el 7% dentro de un periodo de 12 meses y el inquilino rechaza el contrato de alquiler,
El inquilino puede solicitar la asistencia para la reubicación si es elegible. Discutiremos la elegibilidad más adelante. La primera vez que se ofrece un contrato de arrendamiento bajo la nueva ordenanza, que entró en vigencia el 14 de marzo del 2019, el inquilino tiene 14 días después de ser notificado para aceptar el contrato o para solicitar la asistencia para reubicación si es elegible, o la oferta se considerará rechazada. Una vez que se establece un contrato de arrendamiento de un año, el arrendador debe ofrecer la renovación del contrato de arrendamiento por otro año, 90 días antes de la expiración del contrato de arrendamiento existente. En ese momento, el inquilino tiene 60 días para aceptar o solicitar la asistencia de reubicación en casos de aumentos más del 7%. Si el contrato de arrendamiento de un año inicial se rechaza y el inquilino tiene un acuerdo de mes a mes, el arrendador debe ofrecer un contrato de arrendamiento con un plazo mínimo de un año al mismo inquilino en cuanto provea una notificación de aumento de la renta después del primer aniversario del rechazo. Si no se ofrece una renovación del derecho de contrato de arrendamiento, se anularán los aumentos futuros. Los siguientes están exentos al derecho de contrato de arrendamiento. Unidades de alquiler ubicadas en una parcela que contiene 4 o menos unidades de vivienda. Unidades de vivienda de accesoría. Casas unifamiliares. Condominios y adosados. Habitaciones o alojamientos que se alquilan por un periodo de menos de 30 días. Viviendas de sección 8 u otras unidades subsidiadas por el gobierno. Y otras circunstancias limitadas. Otro componente nuevo del programa de derechos de alquiler es la asistencia para la reubicación. Un inquilino califica para la asistencia para la reubicación cuando el inquilino elige desalojar una unidad en respuesta a un aumento de renta de más del 7% de la renta que estaba vigente en cualquier momento durante un periodo de 12 meses antes de la fecha efectiva del aumento de la renta. El inquilino debe solicitar la asistencia para la reubicación por escrito dentro de 14 días de haber recibido el aviso del aumento de la renta. Los siguientes casos están exentos de reubicación. Unidades construidas después del 1 de febrero del 1995. Unidades de alquiler ubicadas en una parcela que contiene 2 o menos unidades de vivienda. Unidades de vivienda de accesoría, casas unifamiliares, condominios y adosados, habitaciones o alojamientos que se alquilen por un periodo de menos de 30 días, viviendas de sección 8 u otras unidades subsidiadas por el gobierno y otras circunstancias limitadas. La asistencia para la reubicación tiene 3 partes. Dependiendo de su situación, un inquilino puede ser elegible para diferentes cálculos de reubicación. Para las parcelas que contienen 3 o 4 unidades construidas antes del 1995, un aumento de renta de más del 7% en un periodo de 12 meses da como resultado un cálculo de asistencia para la reubicación igual a 3 veces la renta actual. Por ejemplo, si la renta actual es de $1,000 y el dueño aumenta la renta un 10% a $1,100, el inquilino es elegible para recibir $3,000 en asistencia para su reubicación. Con parcelas que contienen 5 o más unidades, se toma en cuenta el ingreso familiar del inquilino. Los inquilinos con un ingreso familiar del 130% del ingreso medio del área, o AMI, reciben un beneficio de reubicación diferente al de los inquilinos cuyo ingreso familiar es menos del 130% del AMI. El AMI es establecida anualmente por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos. Para las parcelas que contienen 5 o más unidades construidas antes del 1995, un aumento de la renta de más del 7% dentro de un periodo de 12 meses
junto con un ingreso familiar del inquilino más del 130% del AMI, da como resultado un cálculo de asistencia para la reubicación igual a 3 veces la renta propuesta. La renta propuesta se refiere a la nueva renta solicitada por el arrendador. Por ejemplo, si la renta actual es de $1,000 y el propietario la aumenta un 10% a $1,100, el inquilino es elegible para 3 veces la renta propuesta de $1,100 para un total de $3,300 en asistencia para la reubicación. Ahora vamos a tomar ese ejemplo con una diferencia. Esta vez, el ingreso familiar del inquilino es menos del 130% del AMI. En este caso, el cálculo de la asistencia de reubicación también toma en cuenta el número de años ocupados. El número de años ocupados se refiere a la cantidad de tiempo que un inquilino ha vivido en una unidad. Para los inquilinos que han residido en la unidad desde 0 hasta 3 años, el cálculo es 3 veces la renta propuesta. Para los inquilinos que han residido en la unidad de 3 a 4 años, el cálculo es 4 veces la renta propuesta. Para los inquilinos que han residido en la unidad de 4 a 5 años, el cálculo es 5 veces la renta propuesta. Y para los inquilinos que han residido en la unidad por 5 años o más, el cálculo es 6 veces la renta propuesta. Como ejemplo, digamos que la renta actual es de $1,000. El propietario aumenta la renta por un 10% a $1,100 y el inquilino ha estado en la unidad por más de 4 años, pero menos de 5 años. Si el inquilino decide mudarse y solicita asistencia para la reubicación, la nueva ordenanza determina que la cantidad de años ocupados es de 5 años, lo que significa que el cálculo de la asistencia de reubicación es 5 veces más que la renta propuesta de $1,100, equivalente a $5,500 en asistencia para la reubicación. Ahora hablemos del ahorro. El ahorro es parte del componente de asistencia para la reubicación del programa de derechos de alquiler y permite a los arrendadores ahorrar cualquier aumento de alquiler no utilizado y aplicarlo a futuros aumentos de alquiler. Los arrendadores no pueden ahorrar más del 21% del aumento de la renta y no pueden usar más del 15% de los aumentos de la renta ahorrados en cualquier momento dentro de un periodo de 12 meses sin desencadenar la asistencia para la reubicación. Por ejemplo, si un arrendador no aumenta las rentas durante 12 meses, ha acumulado un 7%. El próximo año, si el arrendador lo elige, puede aumentar la renta por un total de 14% sin desencadenar la asistencia para la reubicación. El programa de derechos de alquiler también requiere que una notificación de aumento de renta incluya lenguaje que informe a los inquilinos sobre sus derechos de reubicación y de oferta de contrato de arrendamiento. El arrendador no puede imponer un aumento de la renta si no notifica a los inquilinos sobre estos derechos. El programa de derechos de alquiler entró en vigor el 14 de marzo del 2019. La reducción de la renta a precios anteriores establecida por el programa entró en vigencia el 1 de abril. El 1 de abril, las rentas de todas las unidades aplicables se redujeron a las rentas vigentes el 18 de septiembre más cualquier aumento legal de hasta el 5%. Cualquier aumento de renta después de la reducción de renta debe proporcionar el aviso de reubicación y los derechos de oferta de contrato de arrendamiento a las unidades aplicables. Si un arrendador emitió un aumento el 1 de marzo del 2019 para que entrara en vigencia el 1 de abril del 2019 y cumpliera con los requisitos de la ordenanza ofreciendo un contrato de arrendamiento de un año y o una notificación de derechos de reubicación,
el aumento emitido puede entrar en vigencia el 1 de abril. Si el arrendador emitió un aumento que entrara en vigencia el 1 de abril del 2019 sin cumplir con los requisitos de la ordenanza, la renta se revertirá a partir del 1 de abril. Esto concluye la presentación que destaca brevemente el nuevo programa de derechos de alquiler de Glendale. Para obtener más información, actualizaciones futuras y recursos útiles, visite glendaleca.gov/rent. Por correo electrónico al rent@glendaleca.gov o llame al 818-548-3926.